A mis 35 años pesaba más de 90 kilos y a los 40 años me convertí en el Forrest Gump chileno. Mi historia completa aquí, en este video. Hace solo unos años pesaba más de 90 kilos y lo peor de todo era adicto a la nicotina, es decir, me fumaba más de 3 paquetes de cigarros al día. Pero logré salir de esa adicción con determinación y con un plan de acción y te diría que la gran promesa que puedo darles es que si ustedes se proponen cambiar sus hábitos, lo pueden lograr. Solo tienen que tener un muy buen plan. Si alguna vez te has sentido atrapada o atrapado por un mal hábito o por alguna adicción, quédate en este video hasta el final que te voy a entregar todas las herramientas que yo utilicé y seguro que te pueden servir. Mucha gente cree que yo comencé en el deporte siendo muy joven y la verdad es que yo comencé en el deporte por un accidente, o más bien dicho, porque quería dejar una adicción, el tabaco, y eso me llevó a correr. Pero yo no tengo historia deportiva, nunca hice deporte, siempre fui muy flojo para el deporte en el colegio, no practiqué ningún deporte formal, de hecho aprendí a jugar fútbol cuando tuve un hijo que le gustaba el fútbol, por lo tanto tuve que aprender a jugar fútbol, pero yo en general diría que desde mis 5 años hasta mis 25 no practiqué ningún tipo de deporte. Tenía una vida sedentaria, muy fumador, me alimentaba muy mal y tenía un trabajo con mucho estrés. Hasta que pasó lo que pasó y fue que sentí que mi cuerpo iba a fallar y que yo tenía que hacer algo para poder solucionarlo. Para poder contarte esta historia y que la entiendas de forma perfecta, la voy a dividir en 3 grandes claves. La primera es cómo llegué a intuir que tenía que hacer un cambio. Y esto fue, la historia es muy sencilla. Una noche salí y me di cuenta que me había fumado más de 80 cigarros en 24 horas. Y con eso entendí que si yo seguía de esa forma, no iba a llegar ni siquiera a los 40 años. Tenía un trabajo sumamente estresante, tenía una vida también muy estresante, muy fumador y sobre todo que me alimentaba muy mal. Por lo tanto decidí hacer un cambio radical y ese cambio fue dejar el cigarrillo, dejar el tabaco, dejar la comida procesada, dejar los malos hábitos y dejar la vida nocturna. Pero para eso necesitaba algo, un motor que me ayudara a hacer ese cambio y lo descubrí en el deporte. Simplemente me planteé, ¿qué tengo que hacer para poder eliminar mi adicción al tabaco? Ojo, intenté muchas veces dejar el tabaco, con distintas técnicas, con medicamentos, y la verdad es que es una adicción socialmente aceptada, sobre todo en esa época, y era muy difícil de dejarla. Y además mi entorno era todo fumador, por lo tanto iba a ser muy difícil que lo dejara. Entonces lo único que se me ocurrió, dije, voy a hacer deporte. Pero ¿qué deporte hago si yo nunca había hecho deporte? No me gustaba el fútbol, no me gustaba ir al gimnasio, no sabía nadar, no tenía bicicleta y lo único que se me ocurrió fue decir, bueno, lo más simple es salir a correr. Pero ojo, en una época en que en Chile, mi país natal, no había la conciencia o la forma de correr como es ahora. Hoy día mucha gente corre, hay zapatillas para correr, hay ropa para correr, hay relojes que te marcan los kilómetros. En esa época no había nada. Y lo que hice fue decir, no importa, voy a salir, fui y me compré cualquier zapatilla y me propuse correr media hora. ¿Qué pasó? Más de 90 kilos, midiendo 1,66 m, un fumador empedernido, malos hábitos alimenticios, obviamente no pude correr más de 1 minuto o 2 minutos sin casi sentir que me iba a morir. Entonces dije, perfecto, voy a correr durante 20 minutos, 1 minuto corriendo, 2 minutos caminando. Y eso lo hice todos los días. Y cuando tenía ganas de fumar, salía a caminar. Después de un mes caminando y corriendo, fui achicando ese espacio de caminar a 1 minuto, a 30 segundos, hasta que logré correr muy despacio durante 30 minutos sin descansar. Y ahí cumplí mi primera meta, objetivo a corto plazo. Es decir, nunca había hecho deporte, nunca había corrido, entonces empecé 1 minuto, 2 minutos, luego 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto, 30 segundos, hasta lograr correr 30 minutos. Mi segunda meta fue que esos 30 se convirtieran en 40, luego en 50 y luego
en 1 hora. En ese lapso de tiempo pasaron aproximadamente 3 meses. Y luego mi primera gran meta, correr mis primeros 10 kilómetros. Pero ¿cómo mido 10 kilómetros si en esa época no existían ni relojes ni teléfonos inteligentes que me tuvieran un GPS y me mostraran la distancia? Entonces tomé mi auto y armé un recorrido, busqué calles y armé un recorrido de 1 kilómetro. Por lo tanto, dije, ok, tengo una cuadra, eran 2 cuadras en realidad, que medían 1 kilómetro de diámetro, y lo que hice fue darle 10 vueltas. Y así sabía que había corrido 10 kilómetros. Mis primeros 10 kilómetros me demoré 1 hora 20, luego 1 hora 10, luego 1 hora, luego 55 minutos, y ahí dije, perfecto, empiezo a aumentar. Y así la historia sigue y sigue y sigue hasta lograr correr mis primeros 42 kilómetros después de 2 años de arduo entrenamiento. Y el trote, el running, me ayudó a salir de una adicción tremenda. Pero no solo el running, sino que más que nada todo lo que hice alrededor, es decir, la determinación de salir a correr todos los días durante 2 años. Segundo, cambié mi entorno. Lo que hice fue, me aislé por un momento porque, como les comentaba al principio, mi entorno era muy fumador y yo tenía esta adicción al tabaco. Por lo tanto, me aislé de este círculo que me iba a hacer caer de nuevo en mi adicción. Cambié totalmente mi alimentación y me enfoqué en sanarme, porque muchas veces, lo entiendo ahora, pero en ese minuto no lo entendía, los malos hábitos son una enfermedad, y lo que hay que hacer, hay que sanarse. Pero nadie te va a ir a tocar la puerta para llevarte de la mano para que tú te sanes. Entonces lo que tienes que hacer es hacer las cosas por ti misma, por ti mismo, con determinación. Luego de haber corrido mi primera maratón, corrí mi segunda, mi tercera, y ahí comenzó esta búsqueda en buscar carreras un poco más largas, y descubrí las ultramaratones, que son carreras que superan los 42 kilómetros. Empecé a ir a estas carreras y en un minuto se acercaba mi cumpleaños número 40, es decir, iba a cumplir 40 años, y estando en una carrera en el desierto de Atacama, se me ocurre, ¿cómo podría yo celebrar mis 40 años? Y ahí aparece la idea de correr un maratón, es decir, 42 kilómetros, durante 40 días. O sea, un maratón diario durante 40 días, culminando el día de mi cumpleaños 40. Armé este proyecto, muy sencillo. En esa época, las pocas redes sociales que habían, Twitter y Facebook, me ayudaron a poder contarle a la gente lo que quería hacer, y armé un circuito en Santiago de Chile, y ese circuito era de 21 kilómetros. Entonces me propuse todos los días a las 6 de la mañana hacer primero 21 kilómetros en 2 horas, terminaba a las 8, y a las 8 paraba en el punto inicial donde tenía mi auto, me hidrataba, creo que comía algo, y hacía los segundos 21. Y empezó a llegar gente por las redes sociales, llegó a la televisión, un matinal, las noticias, esto empezó a crecer, a crecer, a crecer, y el día 40, el día que corrí mi última maratón, llegaron más de 1.500 personas a acompañarme en los últimos 10 kilómetros, y ahí entendí de que este era el punto de inicio de algo maravilloso que fueron los desafíos deportivos. Y ahí se me ocurre, al ver que llegaron 1.500 personas a correr conmigo los últimos 10 kilómetros, ¿cómo podría yo replicar esto en todo Chile? Y bueno, Chile es un país que es delgado y muy largo, y decidí generar un proyecto que era correr todo Chile en un plazo idealmente de 60 días. Es decir, recorrer 5.000 kilómetros en más o menos 60 días. Eso significaba correr aproximadamente 80 kilómetros por día. Armé este proyecto, se financió, armé un equipo, y me propuse correr 40 kilómetros en la mañana, 40 kilómetros en la tarde, para poder descansar justo en esos dos rangos de horarios. Y durante 63 días corrí 80 kilómetros por día y logré cruzar Chile completo. Al año siguiente, habiendo hecho esto, se me ocurre cruzar el continente sudamericano, unir Atlántico con Pacífico, y justamente Buenos Aires con Valparaíso están más o menos a la misma altura. Hay una carretera, que Ruta 7, y uní Buenos Aires con Valparaíso el año siguiente, cubriendo más o menos
1.600 kilómetros. Chile son 5.000, es muy largo. Y el año 2017 se me ocurre correr desde Río de Janeiro hasta Santiago, haciendo todo el sur de Brasil, cruzando Argentina en diagonal hasta llegar a Santiago. Lo importante de los desafíos es que me dieron la claridad y la fuerza para poder seguir adelante en un camino que terminó culminando en lo que me dedico hoy día, y es ayudar a las personas a cambiar sus hábitos alimenticios, a hacer deporte y a poder generar cambios definitivos en su vida. Ahora te quiero hablar, para terminar este video, de los principios claves de todo lo que aprendí, y lo anoté para que no se me olvide. Primero, empieza en pequeño, pero empieza hoy día. No puedes esperar al minuto perfecto. Tienes que empezar ahora. Nunca va a existir el minuto exacto, ni el minuto perfecto. Siempre va a pasar algo, siempre va a haber un cumpleaños, siempre va a haber un viaje, siempre van a haber vacaciones, siempre va a estar nublado, siempre va a hacer mucho calor. Siempre va a pasar algo. No esperes al minuto perfecto, porque el minuto perfecto no existe. Empieza hoy. Haz del progreso un hábito. Lo importante no es la meta final, sino que ir mejorando todos los días de a poco. Fíjate o céntrate en el proceso, no en la meta. Como lo hice yo. Yo no me fijé en que quería correr 42 kilómetros. Yo dije, quiero dejar de fumar, me voy a empezar a correr y voy a empezar de a poco. 1 minuto caminando, 1 minuto corriendo. ¿Lo logré? Ok, ahora van a ser 30 minutos corriendo sin parar. ¿Lo logré? Ok, ahora van a ser 40. Esa es la forma que al menos yo encontré para poder progresar en un hábito. Número 3, cambia tu entorno para cambiar tu vida. Lo que les dije yo hace un rato en este video. No estoy diciendo que se tienen que aislar, solo que miren a su alrededor y vean qué personas no les aportan para el fin o la meta que ustedes quieren lograr. En mi caso, lo que hice fue dejar mi círculo de amistades por un tiempo, no fueron más de 2 meses, pero porque todos eran adictos a la nicotina como yo, y yo necesitaba estar rodeado de gente que precisamente no consumiera tabaco. Por lo tanto, el entorno los va a ayudar. Y por otro lado, también es bueno cambiar un poco el entorno, buscar gente que te inspire y que te ayude a dejar esos malos hábitos. Número 4, ten un plan claro y comprométete con él. No hagas las cosas al azar. Cuando haces las cosas al azar, los planes no sirven. Tú tienes que forjarte un plan, ponerte metas, poner fechas que sean inaludibles. Es decir, si yo mañana tengo que levantarme a las 6 de la mañana para entrenar, me levanto a las 6 de la mañana para entrenar. Si yo mañana me propongo no comer pan, por ejemplo, no como pan. Cumplir todo lo que planifico. Y por último, tu mente es mucho más fuerte de lo que tú crees. Un periodista, cuando estaba corriendo por todo Chile, me hizo la pregunta que si él creía que yo físicamente estaba preparado o cómo lo había hecho para prepararme para correr 80 kilómetros por día. Y mi respuesta fue: yo puedo estar muy bien físicamente para correr 80 kilómetros diarios, entrenar, hacer todo bien, pero si mentalmente no hubiera estado preparado, habría sido muy difícil que hubiera terminado. Sin embargo, al revés, si hubiera estado, que lo estaba, preparado mentalmente muy fuerte, pero físicamente no tan fuerte, lo habría terminado igual. Me preparé mucho físicamente, sí, pero sobre todo mentalmente. La mente es muy, pero muy poderosa. Y por último, si esta historia te motivó y te ayuda en algo, no te olvides de seguir viendo mis videos en YouTube, que voy a estar subiendo videos a partir de ahora muy seguido, y revisar mi Instagram, que es mi cuenta principal, @soymatíasanguita, se la voy a dejar acá abajo, donde estoy subiendo contenido todos los días o casi todos los días para ayudarte a cambiar esos hábitos que yo sé que cuestan cambiarlos y realizar un cambio definitivo en tu vida. Te doy las gracias por haber llegado hasta acá. No te olvides suscribirte a mi canal de YouTube, a ponerle un me gusta si es que te gustó, obviamente, y nos estamos viendo en el próximo video. Te dejo un abrazo.